Reciban un cordial saludos, estimado profesor y compañeros del módulo de investigación cuantitativa por el equipo número 2, conformado por Alba Mora, María Celina Mora y quien les habla, Ángel Gutiérrez. En esta oportunidad le hablaremos sobre el concepto del marco teórico en la investigación. En la presentación se hará énfasis en la estructura y etapas del marco teórico para su elaboración. El marco teórico constituye el sustento o la base que le da respaldo científico a la investigación que se está realizando y se estructura de la siguiente manera: antecedentes, teorías, bases teóricas, bases legales, términos básicos. Algunos autores agregan la parte de las hipótesis en el caso de que el estudio las contemple, y el sistema de variables y su operacionalización. Según Sampieri y otros, para desarrollar el marco teórico se siguen dos etapas. En primer lugar, la revisión analítica de la literatura y en segundo lugar, la construcción del marco teórico. En la revisión de la literatura, según Gómez, 2007, se cuenta con fuentes primarias, secundarias y terciarias. Sin embargo, las fuentes primarias constituyen el objetivo de esta revisión, ya que proporcionan datos de primera mano, es decir, son textos o escritos, videos originales. Recogen directamente la experiencia del propio autor, mientras que las fuentes secundarias son resúmenes y compilaciones de fuentes primarias, por ejemplo, críticas o comentarios a un libro. En el caso de las fuentes terciarias se habla de que reúne fuentes de segunda mano. La revisión de la literatura involucra las siguientes fases. En primer lugar, detectar. Puede iniciarse a través de la consulta a un experto o especialista en el tema. En segundo lugar, puede hacerse la revisión de forma manual o de forma digital utilizando palabras claves que permitirán identificar fuentes primarias preliminares. En la fase de obtener, se procede a recuperar la información de estas fuentes primarias preliminares, bien sea en forma física o en forma digital. Posteriormente se tiene la etapa o fase de consultar, a través de la cual se selecciona la información que será de utilidad para el marco teórico y se desecha la que no sea útil. ¿Qué se consulta? Definiciones, teorías, resultados, casos, ejemplos, instrumentos, enfoques, métodos. Posterior a esto se tiene la parte de extraer y recopilar la información de interés. Entonces hay que revisar, hacer una revisión cuidadosa de dicha información y extraer la necesaria para integrarla luego en la siguiente etapa y proceder al desarrollo o elaboración del marco teórico. La revisión de la literatura inicia desde que se tiene la idea de investigación, por lo tanto, contribuye al planteamiento del problema, lo ayuda a definir y a delimitar, y también contribuye al desarrollo del marco teórico, ya que proporciona un marco de referencia conceptual, sitúa al estudio en una perspectiva histórica y contextual, evita que se hagan estudios que ya se han realizado, seleccionar métodos y técnicas adecuadas, pudiéndose utilizar instrumentos que ya han sido elaborados o hacer adaptaciones de los mismos, relacionar los hallazgos que se tienen o a los que se llegan y con los conocimientos previos, y sugerir otras investigaciones. La revisión de la literatura permite poner en contexto el estudio, le da al investigador un marco de referencia conceptual, evita que se hagan trabajos repetidos,
Permite seleccionar métodos y técnicas que han sido utilizadas en trabajos previos, por lo menos el caso de los instrumentos que se pueden utilizar, los ya elaborados, o hacer adaptaciones de los mismos. Finalmente, una vez que se consiguen los hallazgos en la investigación, permite relacionarlo con los conocimientos previos y sugerir otras investigaciones. La revisión de la literatura puede revelar los siguientes resultados. Existe una teoría que está bien desarrollada y que aplica al problema que se estudia. O son varias las teorías que aplican al problema que se estudia. También puede darse el caso que existan generalizaciones empíricas que aplican al problema de investigación, es decir, proposiciones que han sido comprobadas en estudios previos, por ejemplo, las hipótesis. También puede darse que haya descubrimientos interesantes, pero parciales, que no llegan a ajustarse a una teoría. Y finalmente, ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. En cada uno de estos casos varía la estrategia para construir el marco teórico, y esto lo explicará el compañero Ángel en su exposición. Otro aspecto que pueden revelar la revisión es falta de congruencia o debilidades en el método en los antecedentes. Y esto sirve de guía para la investigación que se está realizando. La segunda etapa es la construcción del marco teórico, el cual en su redacción sigue una estructura específica que se mencionó con anterioridad. En primer lugar están los antecedentes, que son trabajos de investigación previos que se relacionan con el tema en estudio. Preferiblemente tesis que se encuentren en los repositorios de las universidades o en sus bibliotecas, y artículos científicos que hayan sido publicados en revistas indexadas. Todo esto para garantizar la confiabilidad de la información. En la parte de la redacción de los antecedentes se incluyen una serie de aspectos obligatorios como el autor y la fecha de investigación, propósito u objetivo general, aspectos metodológicos generales, los resultados y conclusiones del trabajo que se relacionen con el tema del estudio, todo esto siguiendo un orden cronológico y esquematizado. Pueden existir antecedentes nacionales e internacionales. Continuando con el orden de ideas, ¿cómo podemos construir el marco teórico? De las distintas situaciones que encontramos en la revisión de la literatura, depende la construcción del marco teórico. Primero, esta puede ser que haya una teoría que se ajuste a nuestro problema. Cuando sucede esto, es decir, cuando haya una teoría que sea capaz de predecir, explicar y describir el problema de estudio de nuestra investigación, lo mejor será adoptar esa teoría para la elaboración de nuestro marco teórico. A pesar de que esto es lo más adecuado, hemos de tener cuidado de que no hayamos de investigar sobre algo que ya está estudiado. Para ello, lo que se debe hacer es plantear nuevos interrogantes de investigación de tal forma que lo que ya ha investigado nos sirva como base. Segundo, que hayan varias teorías aplicables a nuestro trabajo de investigación. En ese caso, debemos elegir una y basarnos en ella para construir el marco teórico. Cuarto, que lo que encontremos no sean teorías, sino generalizaciones empíricas. Aquí el marco teórico se construye incluyendo los resultados y las conclusiones a lo que han llegado los estudios antecedentes. Cuarto, descubrimientos parciales que no se ajusten a ninguna teoría, pero que sean interesantes. En este caso se destaca lo más relevante como punto de referencia. Quinto, puede ser que no encontremos mucha información o se descubra que hay pocos estudios sobre nuestro problema. En ese sentido, el investigador debe buscar literatura que, aunque no se refiera al problema específico de la investigación, le ayude a orientarse dentro de él. ¿Qué son las teorías? Una teoría es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones vinculados entre sí que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos que especifican relaciones entre variables con el objeto de explicar y predecir estos fenómenos. Según Saint-Pierre, una teoría es un conjunto de proposiciones interrelacionadas capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno. ¿Cuál es la función del marco teórico? Según Saint-Pierre, señala las siguientes funciones del marco teórico. Primero, ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Segundo, orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. Al acudir a los antecedentes, nos podemos dar cuenta de cómo han sido tratado un problema específico de investigación, qué tipo de estudios se han efectuado, con qué tipo de sujetos,
cómo se han recolectado los datos, en qué lugares se han llevado a cabo, qué diseños se han utilizado, aunque en el caso de que desechemos los estudios previos, estos nos orientan sobre lo que queremos y lo que queremos para nuestra investigación. Tercero, amplía el horizonte de estudio o guía al investigador para que se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original. Quinto, conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a pruebas en la realidad, o bien nos ayuda a no establecerlas por razones bien fundamentadas. Quinto, inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Y sexto, provee un marco de referencia para interpretar los resultados de estudio. ¿Cómo escribir la revisión de la literatura? A partir de su organización, primero, trabajar a partir de un bosquejo, el escrito para revisiones largas o un mapa mental para revisiones cortas. Segundo, la literatura debe enlazarse de alguna manera significativa y se debe presentar de forma tal que surja de manera clara el funcionamiento lógico para el estudio. Tercero, la revisión no debe ser una asociación de citas o resúmenes. Cuarto, identificar los temas principales y su orden de presentación. Quinto, revisar las notas, organizar y resumir las citas bibliográficas. Sexto, determinar el lugar en que encaja la cita. A partir de su contenido, primero, fundamento lógico para el estudio. Segundo, estudios de aplicación particular al tema de investigación se describen en muestras, procedimientos de acopio de datos, observaciones y conclusiones. Tercero, informes que brindan resultados equivalentes se agrupan y resumen. Cuarto, parafrasear y sumir el lenguaje propio. Quinto, denotar consideración por la importancia del material respecto del problema. Sexto, terminar con un resumen o panorama del problema que se estudia, qué se ha estudiado, qué tan adecuadas son las investigaciones, qué lagunas se presentan, demostrar la necesidad de estudio que se plantea realizar. A partir del estilo. Primero, adoptar un lenguaje de carácter tentativo o provisional del presente de la revisión. Ninguna hipótesis o teorías pueden comprobarse o rechazarse concluyentemente por pruebas empíricas. Segundo, evitar en cuanto sea posible las fuentes de opinión, puntos de vista y generalizaciones. A continuación, le dejo con mi compañera María Celina. Continuando con la exposición, les hablaré sobre las bases legales o marco legal que forma parte del marco teórico de una investigación científica. Se trata del conjunto de documentos de naturaleza legal que sirven de testimonio referencial y de soporte a la investigación que se realiza. Para la Universidad Autónoma de Guadalajara son los fundamentos legales del tema de estudio. Según Villafranca 2012, las bases legales no son más que las leyes que sustentan de forma legal el desarrollo del proyecto. Además, explica que las bases legales son leyes, reglamentos y normas necesarias en algunas investigaciones cuyo tema así lo amerite. Esto aclara el por qué en algunas investigaciones no existe este elemento de las bases legales. No obstante, muchas sí lo tienen. Estos documentos los encontramos regularmente en la Gaceta Oficial. Por eso, en el momento de citarlos, hay que indicar su número y fecha de edición. En el caso de empresas, es necesario citar el acta constitutiva y estatutos sociales que han sido registrados ante notaría o registros públicos. También existen otros documentos menores, pero no menos importantes, como resoluciones de los órganos ejecutivos de la organización que estudiamos, que en la mayoría de los casos pueden estar reflejados en memorandos, actas o informes. Para citar las bases legales, debe tenerse en cuenta la pirámide de Kelsen. Hans Kelsen fue un jurista, político y profesor de filosofía quien definió este sistema como la forma en que se relacionan un conjunto de normas jurídicas y la relación entre estas dentro de un sistema sobre la base del principio de jerarquía. El principio de jerarquía establece que una ley que se encuentra por debajo no puede contradecirse con otra que esté por encima, ya que la misma no tendría efecto jurídico o no debería tenerlos. En la aplicación de la pirámide de Kelsen en el ordenamiento jurídico venezolano se pueden apreciar los tres niveles.
En el nivel fundamental tenemos a la Constitución Bolivariana de Venezuela y los convenios internacionales. En el rango legal o legislativo tenemos las leyes orgánicas, ordinarias y decretos de ley. Y en el rango sublegal los decretos ordinarios, reglamentos y normas, resoluciones, instrucciones, providencias y autorizaciones. Definición de términos básicos. Consiste en dar el significado preciso y según el contexto a los conceptos principales, expresiones o variables involucradas en el problema y en los objetivos formulados. Es decir, comprende la definición de términos relacionados a la investigación que se consideren con significados ambiguos o poco claros y que requieran de una aclaratoria para contextualizar al lector de la investigación en una posición más clara. Según Tamayo, la definición de los términos básicos es la aclaración del sentido en que se utilizan las palabras o conceptos empleados en la identificación y formulación del problema. Veamos un ejemplo de definición de términos básicos y en el cual se aclara el término demanda. Por ejemplo, en economía, demanda se refiere a la cantidad de productos solicitados o adquiridos en un periodo determinado. En materia de derecho, equivale al escrito mediante el cual una de las partes ejerce en juicio una acción o reclamo contra la otra parte. Dependiendo el contexto en el cual se enmarca la investigación, estará entonces definido el término demanda en el trabajo de investigación. Es muy importante que no se cometa el error de confundir la sección de definición de términos básicos con un glosario. Por eso es importante que se tengan en cuenta las diferencias. Mientras términos básicos contienen solo los vocablos o expresiones inmersas en el problema, glosario de términos contiene los vocablos de difícil comprensión en una obra. Los términos básicos pueden ubicarse luego de la formulación del problema o en el marco teórico. El glosario se ubica al final de la obra. Es bien importante que se tenga claro esto. Construir un marco teórico es todo un arte que aporta a la investigación una profunda reflexión y además da luces sobre el camino a seguir. Gracias por su atención.